Muy bien, el título de hoy es Porque Jesús nos convenía. Como dije, la semana pasada tocamos y empezamos un tema muy delicado en Hebreos, en especial porque estamos hablando de Jesús como sacerdote, sumo sacerdote. Y no es difícil, no es fácil hablar este tema, porque se han hablado muchas herejías. Estuve escuchando hace poco, y hoy me parece que se lo mandé a mi mujer, sobre este tema de Jesús, completamente Dios y completamente hombre. Y hay muchos que dicen que Jesús no vino como Dios, sino como hombre, y es sacerdote como hombre. Pues este es un modalismo, una herejía, y hay que tener en cuenta que Jesús vino como hombre y como Dios. Fue sacerdote como hombre y como Dios. Murió como hombre, Dios no murió, murió como hombre, pero Él es las dos naturalezas en una en persona. Y es muy importante, es muy delicado. Hablaba con mi mujer la semana pasada y no es fácil decir que la ley de los sacerdotes arónicos ha derogado, se ha quitado y ahora lo ha asumido Cristo. Pero bueno, su palabra está ahí, su palabra lo dice y es así. Entonces, el título de hoy es Porque Jesús nos convenía. Esto va, mayormente lo divido en 3 puntos, pero hoy, por motivo del tema, voy a dividirlo en 4 puntos. Y mi primer punto es Jesús fiador de un mejor pacto. Esto ya lo toqué un poco en el anterior sermón, la semana pasada, pero vamos a ampliarlo. El versículo 17, si me acompañan, dice así: Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, otras versiones dicen quitado, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos, sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Os dije que la semana pasada que les dejaría con un poco de sabor a miel en la boca, y va a ser así hasta el capítulo 8, que será en el próximo sermón, porque ahí sí va a tocar lo que es Jesús como nuestro mejor fiador, nuestro fiador, y vamos a tocarlo en ese tema. Bueno, aquí nos dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque nos convenía. Pero como os dije, esto no lo veremos con profundidad hasta el capítulo 8. Así que por ahora os puedo dar una pequeña porción, una cucharada de miel, de cómo Jesús llega a ser nuestro fiador del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Pero esta vez es Dios mismo y Él es sacerdote, Él es salvador, Él la ofrenda, es la propiciación entre Dios y el hombre. Ahora bien, el autor ya nos dijo que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Eso lo habíamos visto en el versículo, ¿verdad? En el último. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que eso nos dice la palabra y eso creemos. Y nos va a dar muchas razones. Ya lo vimos en el anterior sermón, las razones, pero ahora nos va a dar otra razón. Jesús es hecho. Esto no quiere decir que Jesús es creado. Cuando la Biblia dice Jesús es hecho, no quiere decir que fue creado. Jesús no tiene principio. Jesús, como el Hijo, no tiene fin. Es el principio, el alfa, el omega. Entonces debemos ver esta palabra hecho no literalmente, sino teológicamente. Así que, ¿qué quiere decir hecho? Que Jesús fue hecho fiador de mejor pacto. Así que Jesús es hecho. Esto no quiere decir que Jesús fue creado, para nada. Pero sí nos dice que Dios hizo a Jesús como el fiador. Jesús hizo a Jesús como el fiador. Lo posicionó como fiador. No creando, sino posición. Esa palabra hecho es posicionar. Lo posiciona como fiador. ¿Qué es un fiador según la RAI? Persona que responde por otra de una obligación de pago, comprometiéndose a cumplir, si no lo hace, quien la contrajo. Eso es un fiador. Él es el fiador de este pacto, de este nuevo pacto que es en Dios.
La Confesión Bautista de 1689 nos dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, como dije en la introducción, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, en quien agradó el Padre que habitase toda la plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente, sin mancha y lleno de gracia y verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliese. Vemos que el Padre es quien pone a Jesús o al Hijo como fiador de este nuevo pacto. Jesús es nuestra garantía, eso es fiador, garantía. Y también en nuestro pago, ¿se dan cuenta? No solamente la garantía es el fiador, también es el pago. Así que imagínate que llegas al juicio final, imagínate que llegas al juicio final y estás delante del juez y tienen que dictar condena, pero a tu abogado. Pero tienes un abogado que es Jesús, un abogado que es por nosotros, los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos a Él como abogado, nos dice la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 nos dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que imagínate que llegas al juez y tenemos un abogado que es Jesús. Nuestro abogado se levanta, se acerca al Padre y le dice al juez que Él ya pagó nuestra deuda, porque Él fue nuestra propiciación, y esto significa, en la palabra del Ray, acción agradable a Dios, con que se le mueve a piedad y misericordia, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios en propicio. Así que Él le dice al juez que Él es la propiciación. Él ha pagado y Él ha aplacado la ira del Padre, que es con nosotros. Así que nuestro abogado es nuestra garantía, es el sacrificio, entregó su vida en la cruz por pago de nuestros pecados, siendo propicio a Dios, aplacando para siempre la ira del Padre. También es nuestra garantía, y esta garantía es su sangre, toda su sangre, gota a gota derramada en la cruz, la sangre de un justo y sin mancha, sin pecado. He ahí que uno sin pecado murió en la cruz por ti, por mí, incondicionalmente. Murió incondicionalmente, sin pedirte nada a cambio. No pidió nada a cambio a los hombres. Es más, el Padre, por pura gracia, al ver este acto de misericordia del Hijo, que es Jesús, nos regala la fe y el arrepentimiento, el hacer, y sobre todo nos regala el Espíritu Santo, poderoso para llevarnos a los pies de nuestro Salvador. En Juan, capítulo 6, versículo 44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Trajere, dice. No dice si tú te acercas, sino que el Padre trajere. Un verbo aoristo, activo, singular. Una acción que tiene un principio pero no tiene un fin, no tiene un final. Duran el tiempo para hoy, ayer, hoy y mañana. Si no lo trajere, trajo a gente antiguamente, trae gente ahora mismo y en el futuro traerá más gente hasta que Cristo venga. Eso es un verbo aoristo, una acción que no tiene fin. Así que nos dice que si el Padre no lo trajere a Cristo. La palabra griega que traduce traer, del trajere, traer, es keulkuo, si lo he dicho bien, que significa arrastrar, en sentido literal y figurado. Evidentemente, este traer es un asunto unilateral. Dios nos trae para salvación. Nosotros, los que somos traídos, tenemos un papel pasivo en el proceso. No hay duda de que respondemos a su llamado, porque somos personas y vamos a responder a su llamado.
Pero el proceso mismo depende enteramente de Dios, no del hombre. Nuestra respuesta dependerá de nuestra naturaleza. O eres natural o eres espiritual, nos dice la palabra. Así que respondes al llamado porque has nacido de nuevo. Y el velo de tus ojos fueron quitados. Tu espíritu ha sido transformado y lo único que deseas es estar junto a tu Salvador, junto a tu Señor, quien te ha dado vida nueva. O eres natural, que estás muerto en tus delitos y pecados, o un muerto que no tiene voluntad, muerto, negro en tu espíritu, y lo único que deseas es seguir en tus delitos y pecados, porque esa es tu naturaleza. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, un muerto no sigue a nadie. Pero uno que ha sido transformado, su vida ha sido salvada y transformada, ve a su Señor y le sigue. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo, hacerte nacer de nuevo para seguir a tu Salvador, desear a tu Salvador. Así que, amigo, que nos visitas en este lugar, ¿responderás al llamado del Evangelio o lo vas a rechazar? Amigo, no lo rechaces porque esto te conviene, como dice el verso, Jesús nos conviene, Jesús te conviene, porque estábamos separados de Dios y es Jesús quien nos convenía. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús es hecho fiador? ¿Por qué Jesús? Pues desde los versículos 17 el autor nos dice que hay un cambio de sacerdocio. La ley que permitía el sacerdocio arónico fue abrogado, quitado, y que por un juramento eterno hecho por Dios, juró que Jesús es hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio no paró, solo cambió. Nunca paró el sacerdocio, solo ha cambiado a uno mejor y eterno. Lo que nos convenía, eso es lo que nos convenía. Por eso Jesús fue hecho fiador. Gracias a esta derogación y activación del nuevo sacerdocio en el nuevo pacto. Esto me lleva a mi segundo punto. Jesús como sumo sacerdote inmutable. Jesús, sumo sacerdote inmutable. Hebreos capítulo 7, del versículo 23 al 24. Y dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Estos tres versículos tenemos una sola oración. Estos tres versículos en el original es una sola oración, donde podemos ver una comparación entre los dos sacerdocios, el arónico y el de Jesús. Y también es una razón más. Ya vimos en el anterior sermón muchas razones, pero ahora nos va a dar una razón más por el cual el sacerdocio de Jesús es mayor. De esta oración podemos rescatar tres ideas: el problema, la persona y el propósito. Así que vamos a ver el problema. El problema del sacerdocio arónico es que la ley demanda un sacerdocio, pero los sacerdotes no son eternos. Mueren y cada uno que muere, otro toma su lugar, ¿verdad? Otro va tomando su lugar. Y así sucesivamente a través, uno y otro, muere y el hijo, muere y el hijo, muere y el hijo. Van pasándose el oficio de sacerdote de uno a otro. Por eso nos dice el versículo que llegaron a ser muchos, a pesar de que el oficio de sacerdocio es eterno, porque el oficio de sacerdote es eterno, los hombres son mortales, y alguien que no muere y vive para siempre debió ocupar ese vacío, ese lugar. En segundo vamos a ver la persona. Hemos visto ya el problema, ahora la persona. ¿Qué contraste cuando miramos a Jesús? ¿Qué diferencia? Los sacerdocios fueron muchos, Jesús es el único sacerdote. El tiempo de servicio de ellos estaba limitado por la muerte, pero Jesús vive para siempre. El sumo sacerdote arónico era conquistado por la muerte llegaba a él. Jesús conquistó la muerte, venció a la muerte. Es importante tener en cuenta el nombre que está usando el autor de esta carta. Jesús. No ha dicho el Hijo, no ha dicho como Pablo, Jesucristo, Señor nuestro. Está diciendo Jesús. ¿Por qué dice Jesús a secas? Jesús.
Bueno, es muy simple. Es Jesús quien asume el oficio de sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. ¿Y por qué es tan importante este detalle? Ya lo dije al principio, en la introducción. Es importante porque el nombre de Jesús representa ¿qué? La encarnación. Es la encarnación del Hijo, el Hijo hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, hecho carne, quien vino ¿a qué? A rescatarnos. En la persona de Jesús podemos ver su concepción, su encarnación, su nacimiento, su persecución, su vida sin pecado. Por este mundo pasó sin pecado. La tentación y su triunfo sobre Satanás como una persona humana. Él como humano, 100% humano, con todas las debilidades de un ser humano, venció a Satanás en la tentación. Vemos también su aprehensión, su tortura en el juicio, su tortura en la cruz, su muerte, su resurrección, su glorificación, su exaltación. Y todo esto en la naturaleza 100% humana de Jesús. Nunca dejó de ser Dios, era hombre y Dios, pero todo esto que cargó, todo esto que sufrió, debía pasarlo para conocernos a nosotros. Pero ¿qué pasó en el ser humano, verdad? Así que con todo esto Jesús venció a la muerte y su poder. Así que no tenía en sus manos, la persona de Jesús es quien ofrece como cordero. Jesús se ofrece como cordero y el sacerdote quien ofrece es ambas cosas. Es sacerdote Jesús y es cordero. Y como venció a la muerte, y él, como él venció a la muerte, vive para siempre. ¿Qué diferencia con el sacerdocio arónico, verdad? Que mueren y se acaba su sacerdocio. La de Jesús nos dice el verso que es inmutable, inmutable, que no cambia jamás, que vive para siempre, que es eterno, que es incambiable, por decirlo así popularmente, y como es eterno, es inmutable y vive para siempre. Nadie jamás podrá ocupar ese lugar. Mientras que los en el arónico ocupaban ese lugar hijo tras hijo, Jesús no muere, vive para siempre y jamás nadie podrá ocupar ese oficio. Él es sacerdote para siempre. Así que Jesús, como dice el título, nos convenía. Esto me lleva al punto número 3. Jesús salva completamente. En Hebreos capítulo 7, el versículo 25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí podemos ver la tercera idea, ya dije 2, el problema, ¿verdad? La persona, y ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús como sacerdote? Que puede salvar completamente. Ese es el propósito. Salvar completamente a quienes, a los que se acercan a Dios por medio de Él. No vale con acercarte tú directamente a Dios, no. Es por Cristo quien vas a ser salvo. Es Cristo el que salva. Y salva, ¿qué dice? Perpetuamente. En otras versiones vas a ver que dice completamente. Así que no solamente es perpetuo, sino que es completamente la salvación. Y date cuenta, su sacerdocio es inmutable, inconmovible, eterno, y a la vez su salvación es perpetuo y completo. Tenemos un sacerdote inmutable y completo que nos salva inmutable y completamente. Jesús no deja nada a medias. Su trabajo no es incompleto. Es una obra eficaz, nos dice la Biblia, acabado y perfecto. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún hombre salva más que Jesús. No hay otro nombre que sea el de Jesucristo, el de Jesús. Así que, hermano y amigo, solo podemos acercarnos a Dios por medio de ¿quién? Del Hijo, de Jesús, gracias a su obra en la cruz. No hay otro camino, solo Jesús es el camino y la verdad. En Juan capítulo 14, 6 nos lo dice. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
vive siempre para interceder por nosotros. No vive para sí mismo Jesús, sino que para que su pueblo, el que busca y ayuda, rescata. Así que si tú buscas ayuda, Él te va a rescatar. Si no conoces a Cristo y buscas su ayuda, ten por cierto que no te va a echar atrás y te va a rescatar. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 nos dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La Confesión Bautista de 1689 nos dice sobre este tema: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, a su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, mediador, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido ¿qué? Redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Nos repite muchas veces: mediador, es nuestro mediador, nuestro sacerdote. ¿Para quién? Para salvarnos, para darnos redención, para darnos vida eterna. Así que, hermano y amigo, imagínate la confianza que tenemos ahora para acercarnos al Padre, sabiendo que junto al Padre tenemos un sacerdote inmutable, que no cambia jamás y no cambiará jamás, y que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, tendrán esa confianza para seguir, igual que nosotros, acercándose a Dios. Eso nos da esperanza a nosotros por nuestros hijos y por nuestras generaciones. En Hebreo capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, acércate a Dios. Vas a encontrar oportuno socorro en Él. Jesucristo, Señor nuestro, el título completo como Dios, intercede por nosotros permanentemente. Permanentemente. Qué alivio para estos viles pecadores, salvos por gracia y misericordia. Esto nos da esperanza y confianza. Jesús nos convenía. Él es nuestro sacerdote quien intercede al Padre y ora por nosotros. Él ora por nosotros. Juan capítulo 17, versículos 6 al 19, vamos a ver esta oración de Jesús al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, vemos la oración, el ruego, no ruego por el mundo, sino por lo que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, hablando de ellos, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Ya lo vemos, especialmente este mes, ¿verdad? Que nos aborrecen. Porque no somos del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué hermosa oración, ¿verdad? Por nosotros, Jesús, intercediendo al Padre antes que vaya al cielo, antes que sea glorificado, ya estaba intercediendo por nosotros, por los suyos. Así que, amigo, Jesús nos conviene, Jesús nos conviene. ¿Quién más ha podido llegar al Padre más que su Hijo? Y ahora está orando. Ruega al Padre por nosotros, dice Juan, sus hijos en Cristo. Esto es maravilloso, hermano mío, esto es maravilloso. ¿Nos lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Jamás podríamos haberlo hecho por nuestras propias fuerzas y ganancias. Muertos estábamos, pero Dios, por pura misericordia, y Jesús, nuestro Salvador, se entregó por nosotros. Gloria a Dios, hermano y amigo, por esto. Gloria a Dios. Esto me lleva a mi cuarto punto, a mi último punto. Jesús se ofrece una vez y para siempre. Jesús se ofrece una vez y para siempre. Hebreos capítulo 7. ¿Se ve? Sí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí viene el título del sermón. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Qué potencia, ¿verdad? Esta afirmación del autor. No está haciendo una consulta, no está haciendo una pregunta, está afirmando, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y yo puedo decir que nos conviene, nos conviene. Frederick, o F.F. Bruce, como se conoce, en su comentario a las epístolas de Hebreos nos dice: el nuevo sacerdocio es mejor porque el nuevo sacerdote es Jesús. Jesús, que soportó tentaciones penosas en la tierra. Jesús, quien aprendió por el sufrimiento que duró, podía ser el camino de la obediencia. Jesús, quien intercedió por sus discípulos para que su fe no fallara cuando venía la hora de la prueba. Jesús, quien se ofreció su vida a Dios como una ofrenda por el pecado a favor de ellos. Este mismo Jesús es el sumo sacerdote, invariable, que ayuda a todos los que vienen a Dios a través de él. Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Jesús, nuestro sumo sacerdote, que nos convenía, por su carácter único, ¿verdad? Único en la historia de la humanidad. Un carácter único en toda la humanidad. Y podemos ver estas cualidades que el autor nos muestra. Y hace una lista, si se han dado cuenta. Santo, dice primero, que Jesús es santo. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, dice Apocalipsis 15. Solo Él es independiente, infinita e inmutablemente santo. En las Escrituras frecuentemente se llama el santo a Jesús, ¿verdad? El santo. Y lo es, porque la suma de toda la excelencia moral se encuentra en Él. Toda la suma de la excelencia moral se encuentra en Él. Es de la pureza absoluta y sin mancha, sin sombra de pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, nos dice en Primera de Juan. La santidad es la excelencia misma de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad. Por lo cual leemos: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, nos dice Habacuc en capítulo 1. Así que esta perfección, como ninguna otra, se celebra solamente ante el trono del cielo, donde los serafines claman. ¿Cómo claman? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Debido a que Dios es santo, debemos acercarnos a Él con mayor reverencia. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Salmos 89. También nos dice que es inocente, es santo, es inocente. Inocente. Una declaración legal, ¿verdad? Por parte de un juicio. Pero Jesús fue declarado culpable. Sí, fue declarado culpable. Y su pena fue la muerte en la cruz. El mundo lo condena y su inocencia nos salva. El mundo lo condena, pero su inocencia nos salva a nosotros. Jesús es inocente. Lo declararon culpable a un inocente. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No se hizo pecado, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Dios imputó nuestros pecados en Jesús. Jesús no pecó nunca, pero nuestros pecados fueron imputados a él. Él no conoció pecado alguno porque no los cometió. Sin mancha, nos dice, sin delito, pero por amor a quienes por él serían salvos, se entregó a la culpabilidad del pecado, llevando en la cruz todos los pecados de sus escogidos. El inocente juzgado a muerte, pero la muerte no puede con él. No lo puede retener a un inocente. No puede retener la muerte a un inocente. Así que es devuelto a la vida por ser inocente. Pero nosotros, culpables por naturaleza, manchados hasta el tuétano de pecado. Y no solo que lo somos, sino que lo deseamos. No solo somos pecados, deseamos ser pecadores. Nuestra naturaleza antes de nacer de nuevo desea pecar. Y esa es nuestra lucha, ¿verdad? Hoy en día también, transformados y nacidos de nuevo, debemos caminar en santidad, porque aún seguimos pecando. Para que nosotros, por Él, fuésemos justificados, hechos justicias delante de Dios por Él. Por esta justicia tenemos paz para con Dios y podemos acercarnos a Dios confiadamente. ¿Por qué? Sin mancha, nos dice también el versículo. Sin mancha. En 1 de Pedro 1:19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Jesús, el cordero perfecto, sin mancha. Pero no solo es el cordero, estamos hablando de ¿qué? Del oficio de sacerdote, ¿verdad? No estamos hablando del cordero, estamos hablando del oficio. Así que como sumo sacerdote no cometió pecado, como persona no cometió pecado. Él, al no cometer pecado, podía ejercer el oficio de sacerdote. ¿A qué? A la perfección y en santidad, sin hacer sacrificios por sus pecados, ya que nunca cometió pecado. Él no haría sacrificios para él. Jesús vino a cumplir la ley. Y yo lanzo una pregunta: ¿Jesús hizo sacrificios de animales para limpieza de sus pecados? Eso lo hablaba con Elisa. El versículo lo responde. ¿Jesús hizo sacrificios de animales en su vida por limpieza de sus pecados? No, él no lo hizo. Jesús jamás ofreció sacrificios en el templo. Sus discípulos sí, ellos eran pecadores. Ellos debían hacer sacrificios y cumplir la ley. Pero Jesús es sin mancha, sin pecado. Él no tenía necesidad de ofrecer sacrificios. Esto lo veremos más adelante en el versículo 27 que nos lo responde. También nos dice que es apartado de los pecadores. Steve Lawson, no sé cómo se pronuncia, nos dice: el título Santo de Dios significa que Jesús es infinita y absolutamente santo, plena y perfectamente divino. Es trascendente y majestuoso. Él bajó de lo alto para salvar a los pecadores. Sin embargo, Él es apartado de los pecadores, que en Él es completamente sin pecado, sin ninguna mancha moral. Estamos viendo lo moral. Jesús fue acusado de compartir mesa con los pecadores, ¿verdad? Con los publicanos, con las prostitutas. En Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13 nos dice: Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amigo, si tú crees que eres justo moralmente y que te has ganado el cielo, ¿han escuchado esa frase? Yo me he ganado el cielo, ¿verdad? Por tus méritos, estás equivocado, completamente equivocado. Jesús vino por los pecadores arrepentidos, que en convicción de pecado ruegan a Jesús: sálvame. Y hoy es día de salvación, hoy es día de salvación para ti. Solo tienes que pedirle a Jesús: he pecado contra ti, sálvame. Jesús se juntó con pecadores, pero él se mantuvo sin pecado. Él compartió mesa para comer, pero también para evangelizar. Mostrarles cuál es el camino, que él es el camino y salvador. No se juntó para pecar junto con ellos. Él no se sentó y pecaba con ellos, no. Eso no hizo el Señor. Él es el reflejo de lo perfecto, de una persona santa, y eso exige cuando le siguen: santidad. Él los evangelizaba, les hablaba de él, que él es el camino, pero pedía santidad. Ve y no peques más, le decía. Hecho más sublime que los cielos. Otras versiones dice: exaltado encima de los cielos. Una vez que Jesús resucitó en gloria, fue hecho perfecto por su obra en la cruz. Ascendió a los cielos y fue coronado como Rey de Reyes y más sublime, exaltado en los cielos. Esta palabra hecho no es creado, otra vez. Él existe por siempre, sin principio, sin fin. Él siempre fue exaltado y glorificado como Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, siempre fue exaltado. Pero como Dios hombre encarnado, con estas dos naturalezas, ahora es exaltado por encima de toda su propia creación el día que culminó su obra. Jesucristo, Señor nuestro, el título perfecto de Dios y hombre, que está en los cielos y de quien esperamos su regreso. Ven pronto, Señor. Él se merece toda nuestra adoración, nuestra honra, nuestra gloria es a Jesús, Dios nuestro Salvador. Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice, y ya estamos llegando al final, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pregunté yo: ¿Jesús hizo sacrificio de animales por limpieza de sus pecados? La respuesta es no, ¿verdad? Porque aquí no nos dice el versículo. En este verso nos responde la pregunta: no tiene la necesidad de ofrecer sacrificios propios por sus pecados. No como los sacerdotes arónicos, que sí tenían que ofrecer al menos 2 sacrificios, el suyo y por a quien iban a sacrificar a los animales, ¿verdad? Así que realizaban un sacrificio suyo y luego de la persona que se realizaría el sacrificio de sus pecados. Estos rituales de sacrificios complejos, derramando sangre de animales para limpiar los pecados momentáneos, ya que al año siguiente tenían que regresar otra vez y volver a hacer estos sacrificios por sus pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, que es Jesús, que nos convenía, el puro, el santo y sin mancha, sin la necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados, se entregó en sacrificios por nuestros pecados. Así que, hermano y amigo, Jesús nos convenía. Debemos sentirnos agradecidos eternamente por su gracia y tener la confianza de que siempre está intercediendo por nosotros y tener el deber de llevar a nuestros hijos por ese camino. Debemos llevar a nuestros hijos por el camino de su palabra, orar por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos y salve a nuestros hijos. En Hebreos, capítulo 7, versículo 28 que sigue, nos dice: porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres,
Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El sacerdocio arónico fue débil, nos dice, con respecto a la ley, y también recayó en hombres débiles. Por eso fue quitado, por eso fue abrogado. Pero no paró el oficio sacerdotal, jamás ha parado el sacerdocio. Ahora lo asume nuestro Señor Jesús, el Señor, nuestro Señor, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Es quien es perfecto en toda naturaleza, asume en carne el oficio de sumo sacerdote, pero ¿qué? Perfeccionándolo. Si era débil, ahora Jesús lo perfecciona. Sin debilidad, ahora tenemos un sumo sacerdote eterno y perfecto para siempre. Esto me llena a mí de mucha seguridad, y espero que a ti también te llene de seguridad, pero una seguridad santa, pero que tampoco me haga olvidar que soy un pecador. Me pone una seguridad, pero también soy consciente que soy pecador, y aún estamos en este mundo de pecado, esperando que regrese lo perfecto, nuestro Señor, Salvador, Rey de Reyes, Jesucristo, y debemos ser como Él, apartados del pecado, apartados del pecado. Para terminar, tenemos un mayor sacerdocio, un mayor sacerdote que Jesús. Tenemos la confianza de saber que la misma persona, quien es sacerdote, también es quien nos salva por el Evangelio, nuestro sacerdote que es nuestro Salvador. Nosotros aprendamos de nuestro sacerdote y seamos sacerdotes en nuestra vida. Debemos ser santos, puros, consagrados a Dios, en la calle predicando el Evangelio. ¿Acaso, hermano, no somos cabeza de familia? ¿No debemos ser sacerdotes en nuestro hogar, intercediendo día a día por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por uno mismo? Debemos ser sacerdotes en nuestro hogar. Pero ¿cómo podemos ser sacerdotes si no tenemos a Cristo en nuestra vida? No puedes ser sacerdote si no has nacido de nuevo, si no tienes en cabeza a Cristo. Primero síguele a Él, primero entrega tu vida a Cristo. Confía en su obra en la cruz. No vaya a ser que hoy mueras y no tengas otra oportunidad. Y para acabar, en las palabras de Spurgeon, dice: tú necesitas primero un sacerdote para ti mismo. No acudas a ningún hombre. Ningún hombre tiene poder para ayudarle a tu alma, excepto orar o interceder por ti. El poder salvador y perdonador radica únicamente en Jesucristo. Míralo a Él. Confía en su sacrificio. Él resucitó, Él ascendió, Él está a la diestra de Dios. Hay vida en una mirada de Él a Él. Mira y confía y entonces serás salvo, vestido, ungido, consagrado, y así servirás a Dios. Pero tu primera ocupación es ir a Cristo. Oh, que Cristo venga a ti y te salve ahora, y Él recibirá de nosotros la gloria, el mundo sin fin. Amén.